Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo el libro de los jueces, la teología de este capítulo 9. Estamos haciendo un colofón mirando cuál es la teología, cuál es la enseñanza, hacia dónde estamos apuntando. Estamos mirando la parte crítica, sobre todo del aspecto de Abimelech, con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Abimelech aquí estaba sobornando con la misma plata, 70 ciclos, dice que contrata a unos vagos y así sucesivamente, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes, cómo utiliza también el poder. Luego la cuestión de la muerte, o sea, el cómo llegar al mismo poder. O sea, son elementos que el autor sagrado nos va describiendo, ¿verdad? Del rey, desde esta apología, la historia de Abimelech. Y por otra parte también nosotros sabemos que el desvío de los bienes, este es otro de los elementos. Por eso yo les decía que si hay cosas muy similares a nuestra actual realidad, es justamente porque la palabra de Dios nos está hablando a nuestra realidad, a nuestro mundo, al día de hoy. Y todos estos elementos también van sucediendo con nosotros en nuestra sociedad del mundo de hoy. Bueno, vamos a seguir otro elemento en este curso del día de hoy al hablar un poco de Abimelech. Nosotros mirábamos desde el primer libro de los Reyes, el capítulo 1 y 2, cuando se habla contra Salomón, que hay también algunos recuerdos en este sentido de todo lo que significa un poder fundado siempre en la intriga, la intriga. Esta es una de las cosas entonces que encontramos en casi todo el relato de Abimelech, la intriga. Todo es medio en su lleva querer poner mal el uno al otro. Pero nosotros sabemos que todo lo que al final de cuentas se va construyendo sobre la intriga, ¿qué pasa después? Va el resultado, mopa, y termina en que eso mismo se nos vuelve encima. Bueno, por una parte, aquellos que estaban apoyando, ¿verdad?, en una forma corrupta, que dice que son sus propios hermanos. Recuerdan que en el capítulo 6 comienza, lo primero que comienza a narrarnos es dónde va Abimelech. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre. Hasta podemos decir, ¿verdad?, nosotros aquí que está buscando simplemente dentro de su propia familia, ¿verdad? O sea, dar todo el poder y dejarlo dentro de la propia familia. El famoso nepotismo. La nepotismo hay por todas partes. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que los nombramientos, no sé,
escribanos, de estas cosas. Vayan de consejo, está la gente, oye, es jamás, lleva ese cuerda, va ella, poder, esta manera. A no ser que tenga también influencia, pea gente ahí, entonces cuestión de influencia, ¿verdad? A ver si le pueden nombrar, si le pueden dar el carnet para que sea escribano aquí o allá, ¿verdad? Y entonces nepotismo total, para ponerte, no sé, en una fiscalía, para ponerte aquí, para ponerte, o sea, nepotismo total. Bueno, jaupea velas y ajena. Eso es lo que nos está diciendo. Se dan cuenta que nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero leemos como si fuese que esto hace 3.000, 4.000 años, no sé cuánto. Hayan de poshir contra Yerubbaal, hayan de poshir contra Abimelech, hayan de poshir contra Yotán, hayan de poshir contra los ancianos aquí, ¿verdad? De Siquén, bueno, en fin. Hayan de contra ellos, hayan de poshir, contra lo que está escrito, hayan de poshir. Pero en realidad no nos damos cuenta que esto está hablando de nosotros, está hablando de nuestra realidad. Esto me hace recordar, ¿verdad?, lo que pasa justamente con quién, y lo que pasa justamente con el famoso David, ¿verdad? David que comete este adulterio con Betsabé. Y entonces, ¿qué pasa? Después viene Natán y le echa en cara, pero le hace una novelita. Le cuenta ahí de que un rico que vino, que esto, que aquello, y él luego era un rico y tuvo otra visita. Porque se quiso congraciar con él, pero de todos tantos animales y la riqueza que tenía, no quería matar a un solo animal para ofrecerle una bienvenida a ese amigo suyo con quien iba a celebrar algo. ¿Qué hace? Dice que roba de ese pobrecito que tenía un solo corderito. Claro que David enseguida salta y le dice, ese tipo merece morir. Y entonces ahí Natán aprovecha y le dice, tú eres ese, tú eres ese. O sea que toda la parábola fue simplemente para decirle su realidad. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros leemos y entendemos y hacemos esta reinterpretación bíblica de todo lo que se nos cuenta aquí. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de un nepotismo, ¿verdad? Entonces no te dicen, no utiliza esa palabra nepotismo aquí, pero es lo mismo lo que sucede con nosotros. Entonces Yerubbaal fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, Abimelech, ¿verdad? Y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre, digan a todos los señores de Siquem que es mejor para ustedes que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubbaal, o que los gobierne uno solo. Recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Me da nepotismo. Porque y después decimos aquí también no solamente el nepotismo, sino que también toda esa corrupción que tienen que responder de acuerdo a lo que nosotros queremos, cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿A quién le voy a poner? A uno que va a ser honesto, a uno que no va a seguir los lineamientos de lo que nosotros estamos organizando. Entonces sería imposible. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Los miembros de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá salieron del Palacio Apostólico del Vaticano cantando y tocando tambores. Acababan de tener una reunión de 2 horas con el Papa, en la cual hablaron de cómo sus comunidades sufrieron abusos emocionales, físicos y sexuales cometidos en 130 internados de Canadá. Financiadas por el gobierno, casi 3/4 partes de las escuelas estaban a cargo de congregaciones católicas. Estamos aquí en este momento realmente divino para permitir que los mensajeros sean las voces de nuestro pueblo, que las cosas que nos sucedieron nunca deberían haber ocurrido. Desgraciadamente, lo que ha ocurrido es una historia real, y por eso estamos aquí para decirles la verdad. Entre sus peticiones esperan que el Papa viaje a Canadá para dar una disculpa formal a las comunidades indígenas canadienses, en nombre de la Iglesia Católica. Nuestra preferencia es que el Santo Padre venga a Canadá, se disculpe en uno de nuestros territorios. Tenemos esa esperanza y es nuestro deseo, y así se lo transmitimos a su santidad. El objetivo de su reunión era compartir su realidad con el Papa
Y dicen que les animó ver cómo el Papa escuchaba sus historias y sus preocupaciones. Una de ellas, la de miles de tumbas sin nombre que hay en los terrenos de los antiguos internados. Siento que el Papa y la Iglesia han expresado su preocupación y su intención de trabajar por la reconciliación. Compartió la vergüenza y el dolor que la Iglesia siente por la historia de las tumbas sin nombre. El Papa también se reunió con delegaciones de las naciones indígenas Métis e Inuit a comienzos de la semana. Aunque el Papa se ha centrado en escuchar sus testimonios, estos líderes indígenas esperan que devuelva su visita a Roma con un viaje a Canadá. Francisco quiere que los jóvenes desarrollen este esquema de vida. Un muchacho piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Para eso ha lanzado proyectos que pongan en contacto a jóvenes de distintas culturas, para que dialoguen entre ellos y que juntos pongan en marcha iniciativas que mejoren su entorno. Para dar a conocer ideas de este tipo ha nacido un nuevo premio. Se llama Universitate Award. Está dirigido a jóvenes que han realizado actividades de servicio solidario en instituciones católicas de educación superior. Nieves Tapia es la directora de este galardón. Estamos lanzando un premio para dar visibilidad a las mejores experiencias que han protagonizado en estos años los estudiantes, que quizás no lo llaman aprendizaje-servicio, en cada lugar se llama de una manera distinta, pero son básicamente experiencias que nos parece que hay que darles visibilidad y hay que poder aprender de esas experiencias y esperamos que inspiren a muchas otras universidades, no solo católicas, a desarrollar este tipo de proyectos. Nieves explica que el objetivo de este galardón no es solamente mostrar proyectos solidarios. La idea es premiar aquellos trabajos que hayan ayudado a la formación integral de los jóvenes. Cada vez más se le pide a la universidad formar no solo la cabeza, sino también el corazón y las manos, como decía Pestalozzi y como nos repite siempre el Papa. Este premio es un proyecto del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidario y Porticus, en adhesión al Pacto Educativo Global. Los jóvenes que deseen dar a conocer las iniciativas que realizaron desde enero de 2019 hasta abril de 2022 pueden inscribirse en el premio. El plazo termina el próximo 2 de mayo. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, compartió un emocionante testimonio en una conferencia del Pontificio Instituto Oriental. Allí reveló que desde el inicio de la guerra, su nombre figura en una lista negra de objetivos a asesinar. Hemos descubierto que durante los primeros días de guerra, todos nosotros, sobre todo los líderes religiosos, estábamos en una lista de personas a eliminar. Hemos descubierto que en la comunidad parroquial de la Catedral de Kiev había infiltrados que resultaron ser un grupo de asalto. Según la información que maneja Shevchuk, varios soldados tenían órdenes de atacar la catedral y se habían infiltrado en el coro y el grupo juvenil. Buscaron camuflarse entre los civiles que el primer día de guerra se refugiaron en los sótanos del templo. El arzobispo dice que jamás imaginó que la catedral se convertiría en un refugio antiaéreo. Recuerdo que la primera noche de guerra bajo nuestra catedral, en la cripta, recibimos a casi 500 personas. Es interesante que este grupo de asalto quisiera entrar también en el refugio subterráneo para disparar a la gente. El arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica también narró los combates que hubo alrededor de la catedral y describió los primeros días como apocalípticos. En varios momentos rompió a llorar, sobre todo al recordar las historias de sacerdotes atrapados en el frente. Quel sacerdote, cuando sarà ucciso, non lo riavrei mai più. E questo purtroppo succede. Tanta sangue innocente. Sviatoslav Shevchuk se volvió especialmente conocido durante la guerra por sus videomensajes de 5 minutos, que fueron para muchas personas, como el embajador ucraniano ante la Santa Sede, su principal fuente de información. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Jesús, Jesús, nada me falta en ti, Jesús. Jesús, Jesús, nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo.
falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Es un libro maravilloso, la palabra de Dios, cómo se nos va presentando y cómo nos va enseñando en este camino. En el fondo, como estamos hablando de la polis, de la comunidad, la Biblia se escribe en la comunidad, es un libro comunitario. Y por eso de aquí tiene razón, ¿verdad? Y nosotros podemos entender tantos documentos y tantas palabras y discursos de los papas, por ejemplo, cuando te hablan de la política, donde
insisten a los cristianos, métanse en política. Sean ustedes los primeros verdaderamente de trabajar en la política. Pero claro, nosotros miramos y así por todo lo que vemos, sabemos que la política es siempre un elemento muy negativo, ¿verdad? Para nosotros, así como nosotros vemos. Si uno entra en política ya piensa en cosas sucias, ¿verdad? ¿Cómo? Si uno quiere vivir en la honestidad, etc. Pero, ¿será que no podemos nosotros cambiar? ¿Será que nosotros no podemos cambiar esa política? Polis, ica, lo referente a las personas, a la comunidad, a la polis, a la ciudad, a los elementos fundamentales. ¿Será que no podemos? Nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿verdad?, en entidades, en ONG, fundaciones, y nos ponemos ahí y nos ponemos todas las pilas para hacer bien las cosas. Por ejemplo, en comisiones, están las famosas comisiones de los padres, comisiones de las capillas, comisiones de las iglesias, ¿verdad? Y ahí trabajamos y con tan poca cosa, sin embargo, hacemos tantas cosas positivas y grandes. ¿Y no será posible que con ese mismo criterio de honestidad o de valores, de principios, no podemos también? Por eso el Papa, que insiste mucho con esos criterios, tenemos que entrar. Ciertamente que es más difícil así como nos encontramos actualmente. Y entonces cuando nosotros ya hablamos de eso, pensamos que ya tiene que ser una cosa negra. Ya tiene que ser tener hígado, por decir así. Porque de yapuanan, de mondanan, tiene que estar a favor de. O sea, nos encontramos luego gente así que te hable un poco de honestidad o que te haga bien las cosas. Lo primero que comenzamos a hablar ya es cuánto me corresponde, cuánta tajada ya me corresponde, ¿verdad? Y entonces después, claro, cuando entramos dentro de ese sistema, tenemos que comenzar a buscar, ir generando para el famoso, ¿verdad? Entonces responder a todo lo que se ha ideado y todo lo que se ha dicho. Abimelech, eso es lo que está mostrando. Y recuerden que el que está escribiendo aquí es un autor que responde a la escuela, que se llama deuteronomista. Y la escuela deuteronomista está prácticamente llorando las consecuencias de esa clase de política o de esa situación que vivió el pueblo de Israel, y por eso fue a parar en el exilio. Y como ellos están sangrando, prácticamente está llorando por su herida, o está sangrando por sus heridas, por lo que les había sucedido, entonces ellos comienzan a decir bien en su reflexión: mira lo que ha sucedido. Miren, va epaloikua cueñandereje mañapona que es pesaque, va epaloikua cueñandereje, allí bajan va ereñandeu pesa, ya yuya paco ave allí va ereo. Y entonces te describe con estas narraciones, te va hablando de Abimelech, te va hablando de Jotán, te va hablando entonces de la situación de los ancianos de Siquén. Mooba go añandera, va ella bañande, yagüero guatara, peñanereta, peñandere cobe, peñane familia, va ella para. Bueno, entonces por eso que es importante con este juego nosotros que encontramos de oposición. Por una parte también está Gedeón, Jerubbaal, que es el papá de Abimelech, pero que es todo lo contrario, ¿verdad? Este hijo, todo lo contrario. Gedeón incluso había renunciado. En ese capítulo 8, cuando los hombres de Israel le dicen a Gedeón: gobiérnanos tú, y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Gedeón le responde directamente: no, señores, no peche. Ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará. Cuando está hablando solo el Señor los gobernará, en realidad está hablando de la comunidad. Está hablando de ese poder que se ha puesto, ¿verdad?, en la comunidad. Son ustedes los que tienen que decidir. Son ustedes los que tienen que entrar verdaderamente entonces en este camino para entender que Dios puso todo en sus manos,
porque Dios les ha dado todo para que ustedes entonces se encaminen bien la cosa. Ni la bellugo a bebé ya poco cualquier ella lleva, sino que hagan bien las cosas. Y sin embargo, Abimelech ahora viene y hace todo lo contrario. Y además se vuelve un asesino, ¿verdad? Mata a sus 70 hermanos. Jotán fue el único que pudo salvarse porque estuvo escondido, dice. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos,
¿Qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, ¿verdad?, de los jueces, que nos habla mucho a nuestra realidad. Vamos a mirar ahora una segunda crítica que encontramos desde este pasaje, capítulo 9 del libro de los jueces, que es en un registro más sapiencial. Ahora vamos a entrar. Lo otro era entonces un registro más político, ¿verdad? El actuar, el cómo actúa. La escuela deuteronomista que mira y que dice por qué nosotros vinimos al exilio. Y justamente le tiran todo el fardo y dice porque hubo un mal gobierno. Porque aquí los reyes no hicieron lo que tenían que hacer. Aquí hubo más bien un despotismo, aquí hubo más bien una dictadura. Aquí dentro de esa monarquía no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces es interesante como ideal, ¿verdad?, cómo se presenta la cuestión de la monarquía en sentido positivo. Pero también te muestran los riesgos. Más adelante en el capítulo 8, 1 Samuel, nosotros vamos a encontrar una de las versiones maravillosas, cómo se le presenta a un rey déspota, a un rey negativo, a un rey que justamente, o los reyes que justamente hacen que después Israel caiga en mano de los enemigos, es decir, que van al exilio, que pierden todo. Y ellos entonces están
doloridos, pero tremendamente. ¿Qué es lo que nos pasó? Ciertamente que le tiran también el fardo, como ya sabemos, no solo al rey porque es un déspota, sino que porque justamente nosotros le pusimos a ese rey ahí. Fíjense que son pocos también dentro de la historia, eso vamos a leerlo, después vamos a estudiarlo dentro de los libros de los reyes, en que son los reyes que tienen su dinastía. Son pocos y por muy poco tiempo y pocos los que encaminan o tienen una dinastía. Casi siempre son derrocados, ¿verdad? Y entonces comienzan otras dinastías. Y entonces le derrocan a ese que era rey en ese momento. Él se pone como rey. Algunos llegan a hacer que sus hijos continúen dentro de esa dinastía, pero otros enseguida, entonces vienen otros reyes y así. Y va cambiando. Y bueno, todas estas críticas nosotros después encontramos aquí en este libro también de los jueces. Ahora, sin embargo, vamos a entrar, decíamos, en un registro mucho más sapiencial. La apología, es decir, esa defensa que se quiere hacer de Jotán. Lo que Jotán está aquí apologizando, el apólogo de Jotán, universaliza la crítica de la institución monárquica. Entonces, todo lo que es la oposición monárquica. Entonces, aquí Jotán echa y tira todo el fardo, ¿verdad? Entonces, va mucho más allá de la persona de Abimelech. Bueno, por eso yo les decía, aquí no es que solamente estamos hablando de Abimelech. No estamos presentando simplemente la problemática de Abimelech, sino que nosotros aquí estamos yendo mucho más allá. Y entonces, la fábula opone a los árboles productivos, que es el olivo, la higuera y la viña. El olivo, la higuera y la viña. Aquí encontramos entonces estos tres, que el olivo, imagínense, y te dice luego después en esta apología, ¿verdad? Sé tú nuestro rey, le dicen, ¿verdad?, al olivo. Pero el olivo le responde, voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para poder ir a mecerme por encima de los árboles. Yo renunciar. Entonces, el olivo, que tanto sirve, y mira que tiene una función demasiado importante, renunciar al aceite con la que se honra a los dioses. Bueno, algo más no decimos, ¿verdad? Pero podemos ser muy duros, ¿verdad? A perder ese tiempo. Bueno, entonces, todo esto, tanto el olivo, también la higuera, imagínense la higuera, esta riqueza, ¿verdad? Del fruto, el higo. Y luego también la viña, ni qué decir, la viña también cuando dice voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Con ustedes, yo me voy a meter con ustedes, eso es lo que dice. Bueno, esta apología de Jotán es lo que muchas veces también sucede con nosotros. Atención, pero esta es una apología de Jotán que está presentando y está queriéndonos decir, jamás me morí como rey, mañana me morí como rey. ¿A quién le elevaron a ese nivel de monarquía? Y ahí te va a decir que justamente le pusieron a los espinos, a la zarza. A ese le pusieron ustedes. O sea, en síntesis, otro de la pero el problema también vemos que aquí tanto el olivo como la higuera y después la viña renunciaron, ¿verdad? O sea, ese es famoso, los mejores, ¿verdad? Los mejores que al final de cuentas o son ladeados o directamente aquí renuncian por no meterse, ¿verdad? En el famoso, como decimos nosotros, en ese juego sucio, lastimosamente. Volvemos enseguida con las Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando esta jornada con la palabra del Señor. Quinta semana del tiempo de Cuaresma. Desde esta semana que nos está diciendo algo nuevo. Algo tiene que brotar, algo tiene que germinar. Después de haber caminado y haber escuchado tanto al Señor que nos llama a la conversión, que nos llama a un cambio, pero ese cambio profundo que tiene que salir del interior. Leemos del libro de Daniel, capítulo 13, del 1 al 9, luego del 15 al 17, del 30 y 33 al 62. Ahora tengo que morir. Es la historia de Susana. En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana, pero el Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz. No soy responsable de este homicidio. Toda la gente se volvió y mirándole preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: pero están locos, israelitas, con que sin discutir la causa ni investigar los hechos condenan a una israelita. Vuelvan al tribunal porque esos han dado falso testimonio contra ella. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se levantaron contra los dos ancianos a quienes por su propia confesión Daniel había declarado culpables y de falso testimonio. Queridos hermanos, queridos amigos, es interesante porque aquí se está centrando sobre la falsedad. Es lo que después también sucederá sobre Jesús. Estamos en este tiempo de Cuaresma. O vea entonces ella cañan de Jinaba, ella va peñan de Yara, reyete, o manobe curusure, o mano, y que tu hanguay shalañan de peseno, la redención y la salvación que viene por medio de la cruz. El justo que muere por nuestras injusticias, por nuestros pecados. Y aquí entonces esta analogía que le pasa a Susana, a doña condenada, a lleva Daniel, Dan él. El nombre es maravilloso, lleva porque él significa Dios. Dan significa justicia. Dani, mi justicia, es Yahvé. Mi justicia es Dios, Elohim. Entonces, queridos hermanos,
hoy lo que nosotros estamos reflexionando desde esta lectura de la profecía de Daniel, que interviene, ¿verdad? Y dice, no, esa es una injusticia lo que está pasando con esta mujer. Y estos dos ancianos que la habían condenado justamente porque tenían otras intenciones, y al no conquistar sus intenciones quieren llevar a muerte al inocente. Cuántas injusticias, cuántas formas de matar a nuestros hermanos en nuestra sociedad. Queridos hermanos, pidamos perdón y sobre todo reconozcamos las veces que somos injustos con los demás. Pero lo más importante, dejar de lado todo lo que es injusto, porque el Señor escudriña, es decir, mira lo más profundo de nuestro corazón y quiere que cambiemos, quiere que seamos también justos con los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este maravilloso tema de la monarquía de por sí. La segunda crítica, decimos aquí, que se opone a los árboles productivos, el olivo, el higo, la higuera, la viña, y aquí rechazan la monarquía en nombre de un bien superior para todos. En nombre, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo me voy a ir ahí. Pero si yo tengo el aceite, tengo la fruta, tengo el vino. Entonces ellos no quieren renunciar a esto. ¿En beneficio de quién? De la zarza, la cual es estéril. Imagínense, la zarza no produce nada de estas cosas, solamente tiene cardos y espinas, ¿verdad?
aunque estéril, acoge favorablemente la unción. Entonces dice, pejuado, sí, pejuado, se ha hipotado, oigan, hipotame ayuda. Entonces recibe muy favorablemente. No se podría decir de mejor forma lo inútil entonces que es la monarquía. No sé si llegaron a entender. No sé si llegamos nosotros a entender. Esta es la mejor forma, muy didáctica por una parte, pero no solamente muy didáctica, sino que muy sutil. Y no solamente muy sutil, sino que al mismo tiempo de una manera muy elegante de decirnos lo inútil que son entonces muchos ministerios. Ya eso veo, ¿verdad? Oingo ministerio para todo. Pero nosotros sabemos muy bien, o sea, así como el libro de los jueces nos está mostrando, se crean ministerios, se crean entonces monarquías, creamos puestos de trabajo, ya es o puestos para despilfarrar, ¿entienden? O puestos para pagar simplemente favores. Y entonces, esto es demasiado duro, ¿verdad? Nosotros, sobre todo también que estamos reflexionando desde un libro maravilloso, de un libro bíblico, y que nos lleva a la reflexión. Esto nos hace entender verdaderamente que la Biblia nos escribe para, no sé, para mirar angelitos o para mirar qué cosas en el cielo, qué cosas fuera de nuestra realidad. Porque están hoy las ¿verdad? Que la religión, que la Biblia es para mirar no sé qué cosas. Y sin embargo, más real y más duro que esto no vas a encontrar. Te lo puedo asegurar. Y además, te voy a decir otra cosa más, que la Biblia te escribe de una manera muy elegante, tan elegante que si vos sos ñembo, entonces también lo vas a pasar en una forma desapercibida. Te va a pasar por encima. Ni te vas a dar cuenta si es que vos no llegás, ¿verdad?, a lo profundo. Ni te vas a dar por enterado. O si te das por enterado, hasta podés muy solapadamente, porque es muy elegante, ¿verdad?, la presentación. Imagínense aquí la apología que está presentando Jotán. Te está hablando primero que vienen los árboles, ¿verdad? O sea, te está hablando de cualquier otra cosa, ¿verdad? Parece que viene a pedirle aquí a los líos y le dice, por favor, sé tú nuestro rey. Sé, pico a perder ese tiempo. Con esas cosas, pero por favor. Después entonces ya vamos a la higuera, el fruto, la dulzura, ¿verdad? O sea, estas son cualidades y características que se presentan, pero que son maravillosas. Y evidentemente que mira también, evalúa o puede calcular y no, por favor, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a perder mi tiempo con esta gente, más o menos así te está diciendo, ¿verdad? Es bastante dura la situación, ¿verdad? La presentación. Y después, ¿verdad? También que además del aceite, de la higuera viene la viña. Imagínense la viña, lo que significa la viña. Una de las cosas más ricas y hermosas, ¿verdad?, que podemos encontrar en todas esas tierras. Y bueno, y también presenta la misma situación, yo. Y entonces al final queda simplemente la espina, la zarza, y acoge favorablemente. Entonces, no se podría decir de mejor forma no se podría decir lo inútil que es la monarquía. Lo inútil que es. Entonces se dan cuenta que es un escrito antimonárquico, pero absolutamente. Por otra parte, que la monarquía es una situación grotesca la que se está presentando aquí. Es una situación grotesca. Incluso cuando la zarza espinosa ofrece abrigo, está ofreciendo abrigo, ¿verdad? Bueno, vengan aquí, la zarza, inútil, sin fruto, sin nada. Sin embargo, ofrece abrigo bajo su sombra y desafía nada más y nada menos que a los cedros del Líbano. Vea que dice, cuanto más ande inútil, cuanto menos llega por las cosas, miren lo que te está diciendo.
Cuanto menos hacemos, y cierto que eso es, somos los que más desafiamos, ¿verdad? Desafiamos. Mariscal Ventero, ella desafía. O sea, vamos a desafiar a todo el mundo, ¿verdad? Porque nosotros somos, como decíamos, casi como el ombligo del mundo. Qué interesante. Esta es una segunda crítica, entonces, que nos está presentando aquí esta redacción maravillosa del capítulo 9 del libro de los jueces. Bueno, vamos a seguir sobre esto porque esto nos dice mucho, mucho, mucho y nos enseña mucho. Por hoy vamos concluyendo, queridos hermanos, queridos amigos, y vamos a pedir esa bendición especial al Señor para cada uno de nosotros. Para que conozcamos lo que significa hacer un camino de comunidad y hacer un camino que busca el bien de la gente, del pueblo, de todo lo que somos nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.